Hemos visto esta mañana, en la primera clase en que hemos estudiado la muerte, en la revelación y todas las circunstancias, vamos a ver en esta segunda clase el juicio particular que ocurre después de la muerte. Porque hay dos juicios, está el juicio particular después de la muerte y después está el juicio final al fin del mundo. Entonces eso lo veremos en otra clase, ahora solamente el juicio particular. ¿Qué nos dice la fe de la Iglesia? Que justo después de la muerte el alma es juzgada por Dios y es inmediatamente ejecutada la sentencia, ya sea cielo, ya sea infierno. O si se ha salvado, pero tiene que expiar todavía sus pecados, entonces el purgatorio. La sentencia de salvación o condenación es definitiva. Como dije, esto es dogma de fe por la Constitución Benedictus Deus del Papa Benedicto XII. Bien, pues voy a explicar brevemente esto que acabo de leer y después voy a entrar en un tema muy interesante relacionado con esto. Justo después de la muerte, es decir, justo después de la separación del alma y del cuerpo, o sea, justo después de la muerte real, no de la muerte aparente, que ya no hay signos vitales, que el cerebro no funciona, no, después de la muerte real, separación del alma y del cuerpo, que ya es la muerte real ya no puede ser, la persona no puede ser reanimada por ningún método científico porque no tiene poder sobre el alma, eso solamente dueño es Dios, o sea, nunca habrá un poder científico de reanimación en un cuerpo capaz de volver al alma a unirse otra vez en el cuerpo, porque eso sería ponerse por encima del poder de Dios, eso nunca se conseguirá. Entonces, justo después de la muerte real, es juzgada por Dios en un instante e inmediatamente ejecutada la sentencia, o sea, no pasa tiempo, es todo instantáneo. Bien, vamos a ver ahora algunas cosas interesantes que también conviene ver estos días, ¿no? Especialmente estos días, en esta época de la Iglesia. Esta es la pregunta que les hago. Es una pregunta que quita el sueño antes de que llegue, porque esta es la hora peligrosa. Y más todavía para mí con lo bien que he comido, lo que pasa es que como estoy hablando no hay peligro, ¿no? Pero si yo estuviera ahí con lo requete bien que comí, estoy perdido. Bueno, pues ¿alguna vez se han equivocado los papas? ¿Alguna vez se han equivocado los papas? Se entiende en cosas de fe y costumbres, ¿no? Porque en cosas científicas se han equivocado y se pueden equivocar todo lo que ustedes quieran porque eso no entra dentro de lo que es el campo o competencia del Papa, ¿no? Por ejemplo, equivocarse de si es la Tierra la que se mueve o es el Sol, eso es indiferente ahí, ¿no? O sobre cosas médicas, no digo más, pues también, pues eso ahí no entra la competencia, ¿no? Sino en cosas de fe y costumbres. Pues vamos a ver tres casos famosos, y uno precisamente es el de esta tesis. El Papa Juan XXII, que murió en el año 1334, siglo XIV, el Papa Juan XXII enseñó que los justos difuntos
no tenían visión beatífica hasta el juicio final. Y ni los condenados la pena del fuego hasta el juicio final. Una minoría se le adhirió, o sea, hubo personas que se le adhirieron a su sentencia. Pero es aquí que viene ahora la solución al problema, ¿no? Porque saben que el Papa es infalible, dice el Concilio Vaticano I, como dogma de fe, es infalible en temas de fe y costumbres siempre que él hable ex cátedra, ¿no? Entonces, ahora viene la explicación a este error del Papa Juan XXII. Pero lo dijo como doctor privado, o sea, nunca quiso obligar a nadie a que le diera la razón, ¿no? O sea, no lo dijo como papa, sino como teólogo particular. La diferencia entre una cosa y otra es que cuando el papa quiere que lo que está diciendo todos lo acepten, lo pone en un documento oficial, por ejemplo en una encíclica, ¿no? Ahí sí, ahí está actuando como papa. Pero cuando él expresamente, o sea, él no utiliza un medio de estos, sino más bien lo dice como teólogo privado, entonces ya se entiende que él no quiere obligar. Como es el caso, por ejemplo, del Papa Benedicto XVI, que escribió 3 libros preciosos de Jesús de Nazaret, en los cuales él mismo, en el principio del primer tomo, dice que cualquiera puede hacerle la contraria y que él no tiene ánimo de establecer magisterio, ¿no? En lo que él escribe ahí, que no se refiere a cosas que ya están obligadas, ¿no? Entonces, esto es el caso del Papa Juan XXII, enseñó una cosa que es herejía antes de que fuera definida por la Iglesia, por lo tanto él no fue hereje, ¿comprenden? Porque como todavía la Iglesia no lo había definido como de fe, entonces, claro, Santo Tomás de Aquino tampoco fue hereje, y no le entraba lo de la Inmaculada, ¿no? No fue hereje, porque segurísimo que si la Iglesia hubiera dicho, pues ahora voy a definir esto, Santo Tomás inmediatamente agacha la cabeza, como un santo. Entonces, sigo. Pero lo dijo como doctor privado, como él mismo lo dijo, no como pontífice. Él mismo estaba dispuesto a abandonar su teoría si resultase herética y se probase. La víspera de su muerte mandó por ley declarar la verdadera doctrina en presencia de todos los cardenales adhiriéndose a ella. O sea, justo antes de morir se lo pensó bien y dijo, no, esto creo que no. Y su sucesor, Benedicto XII, que es el que proclama dogma de fe, esta tesis que acabo de leer, su sucesor, Benedicto XII, se encargó de definir la verdadera doctrina. Entonces ya a partir de su sucesor ya era dogma de fe. Bien, entonces con ocasión de esto, pues también quería hablar de 2 casos más en la Iglesia donde dicen los historiadores que uno seguro que se equivocó y el otro probablemente, ¿no? Entonces quería sacarlo aquí. Fíjense, de toda la historia de la Iglesia solamente se sabe de 3 casos de papas que hayan enseñado algo contra la fe. Como mucho 3, a lo mejor solo 2, porque el tercero es dudoso. Ese que eso, fíjense, en 20 siglos, con 260 y pico papas, solamente 2 con certeza y 1 probable, pero a lo mejor no. Eso dice mucho a favor, ¿no?, de la asistencia del Espíritu Santo. El primer caso es el de Juan XXII, que ya dijimos que era como doctor privado. Segundo, el caso del Papa Honorio I, muerto en el año 638, siglo VII. ¿Qué pasó con el Papa Honorio I? Que había una herejía que se llamaba los monoteletas, que la defendía, entre otros muchos, un tal Sergio, que creo que era obispo de Constantinopla.
Entonces el Papa Honorio escribió una carta dándole la razón en el tema discutido a Sergio, o sea, a ese hereje monoteleta que decía que solamente hay una voluntad en Cristo, la divina. La voluntad humana no existe, eso es una herejía. Jesucristo tiene naturaleza humana completa, ¿no?, con entendimiento y voluntad humana, y libertad humana, y cuerpo humano. Entonces, claro, ahí el Papa Honorio resbaló, y existe la carta donde se ve claro que resbala. Y esta fue, diríamos, la objeción más fuerte que hubo contra el dogma de la infalibilidad pontificia en el Concilio Vaticano I, esta, la del Papa Honorio I. Lo que pasa es que se puede resolver esta dificultad porque en una carta que le envía un papa a un obispo, por más que sean temas de fe y con autoridad, no se puede pensar que está definiendo, no está hablando es cátedra, sino más bien es como un acto de autoridad doctrinal, pero que puede ser de magisterio, lo que llaman no infalible, como puede ser cualquier encíclica. Entonces, bueno, sí, se puede admitir que el Papa algunas veces se puede equivocar en temas de fe y costumbres, en documentos oficiales que no son ex cátedra. Cabe la posibilidad, ¿no? Lo que pasa es que yo eso no me voy a atrever a juzgarlo, porque entonces, ¿para qué el Papa enseña, ¿no?, si yo no tuviera obligación de someterme, ¿no? Entonces, ese es el caso del Papa Honorio I. No era un caso ex cátedra, y por lo tanto no está en juego su infalibilidad. Y vamos al caso tercero, que es el caso del Papa Liberio, todavía antes del siglo IV. Y este caso no es ni más ni menos que con el tema del arrianismo, que negaba toda la naturaleza divina de Jesucristo. O sea, decía que Jesucristo solo es hombre, no es Dios, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con el Papa Liberio? Son tres casos distintos, ¿eh? El Papa Liberio, según parece ser, porque no es seguro, pero les voy a contar un poquito más la historia, es que el emperador Constancio II de Roma, que ya era cristiano, pues tuvo la mala fortuna de ponerse de parte de los herejes, en este concreto de los arrianos. Entonces él era arriano y quería someter al Papa de Roma a la doctrina arriana, y como no lo conseguía por las buenas, porque el Papa Liberio era ortodoxo y no quería el arrianismo, y estaba a favor de Atanasio, que le estaban dando de palos y sacándolo de su diócesis a cada momento. Entonces, por las buenas no conseguía someter al Papa Liberio, y entonces lo secuestró, lo encarceló y quién sabe si hasta lo torturó. Entonces, al cabo de un tiempo, Constancio II le dejó volver al Papa Liberio a Roma, y todos se pusieron la mano en la barbilla. ¿Habrá cedido el Papa Liberio? ¿Habrá cedido? Incluso existe una carta del mismo San Atanasio que dice que el Papa Liberio, sometido a la presión, tal vez física y moral, las dos cosas, pues cedió, dice San Atanasio, que el Papa Liberio cedió a lo que quería el emperador. Pero no hay pruebas ciertas, ¿no?, de que el Papa Liberio haya firmado algo herético, ¿no? La cosa es que el Papa Liberio, nada más llegar a Roma, cuando se vio libre, volvió otra vez a condenar el arrianismo y a ponerse a favor de San Atanasio, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede esto solucionar a favor de la infalibilidad pontificia? Pues que aunque en el peor de los casos el Papa Liberio hubiera firmado un documento ex cátedra de fe y costumbres que fuera herético,
aunque hubiera sido lo peor que pudiéramos pensar, y hubiera hecho eso para que el Constancio II le dejara volver a Roma, no va contra la infalibilidad porque fue un acto no de autoridad, sino un acto de miedo, de presión, a la fuerza prácticamente. Y entonces ahí tampoco está en juego la infalibilidad del Papa, ¿no? Solamente que en todo caso fue débil, pero no está en juego su autoridad ni infalibilidad. Y más razón todavía si cuando se ve libre reafirma la ortodoxia católica. Entonces ahí se salva la cuestión porque lo que pudo hacer el Papa Liberio, que no es seguro, no fue un acto humano, sino producido por el miedo. Entonces, bueno, esos son los 3 casos únicos que se pueden presentar, y ya ven que los 3 casos tienen solución. Pensé que era interesante, ¿no? Entonces, por eso, muy bien. Vamos a ver ahora, a seguir con el juicio particular. ¿Cómo va a ser la forma del juicio particular? Va a ser sin discusión. O sea, no es que la persona que esté en el juicio particular, ahí en el alma, va a estar discutiendo con Dios, sí, pero yo es que hice esto. No va a haber ninguna discusión, sino que lo que va a ocurrir es que Dios va a intimar, o sea, va a poner por delante al alma una ilustración instantánea con su foco divino de toda la vida del alma, desde que tuvo uso de razón hasta que murió, de todo lo bueno y lo malo que hizo. Será una intimación en el entendimiento sin imagen, porque ya explicaremos que el alma separada del cuerpo ya no tiene imaginación, sin imagen, en la que el alma ve toda la vida y tiene un juicio claro y detallado de todo, o sea que el alma acepta la verdad que Dios le propone sobre la vida de ella, ¿no? Lo acepta, no puede decir, no estoy de acuerdo, no, lo acepta como algo evidente. La voluntad en esto no entra en juego, la voluntad queda necesitada, o sea, nada más que la voluntad ante todo eso lo que quiere es, si es que está salvada y puede ir al cielo, ir a Dios, pero no va libremente, va necesariamente. Si tiene algunas manchitas veniales, necesariamente el alma misma, ella, aunque Dios no se lo dijera, se lanza al purgatorio, antes de estar en la presencia de Dios, ¿no? Y si tiene pecado mortal, ella, no hace falta que Dios se lo diga, ella se echa en el infierno, porque le sería mucho más doloroso el estar en presencia de Dios con el pecado mortal que en el infierno. Es más, no encuentra ningún otro sitio donde pueda estar más, diríamos, menos sufriendo que en el infierno. En cualquier otro sitio que fuera fuera del infierno estaría sufriendo más todavía. Ante esa visión que ha visto de su maldad, de su pecado, y de la presencia de Dios. Como dijimos esta mañana, en el caso de las almas de las personas que han muerto 2 veces porque han sido resucitadas por milagro, sería una excepción al dogma, que no es que el dogma sea falso, sino que admite excepciones, ¿no? Como también pasa en otras verdades, ¿no? Que puede haber en algunos casos donde el Señor, que es dueño, pues ponga una excepción. Entonces el caso de Lázaro, por ejemplo, después de morir la primera vez, Dios hizo la excepción a la ley de que no hubiera juicio particular, porque sabía que iba a ser resucitado y quedó suspenso eso, ¿no? Bueno, sigamos. Ya dije, la materia del juicio sería toda la vida moral, lo bueno y lo malo,
¿Quiénes estarán presentes en el juicio? Pues el alma separada del cuerpo y Jesucristo, al cual probablemente podrá ver el alma con visión intuitiva, pero solo la humanidad, no la divinidad, sino solo la humanidad. Momento justo al morir, esto es de fe. O sea, no cabe estos que dicen que no, que uno muere y al cabo de 3 años se le hace el juicio y hasta que pasan los 3 años pues está vagando por ahí, ¿no? Está como almas errantes y eso que alguna vez han escuchado. Entonces eso no, es justo después de la muerte. Vuelvo a decirles, caben excepciones, ¿eh? Lo que pasa es que, cuidado, no vayamos a hacer las excepciones demasiado muchas, ¿no? Porque entonces ya iríamos contra el dogma. ¿Por qué digo que pueden haber excepciones? Porque algunos exorcistas muy buenos, como por ejemplo el caso del padre Fortea o el mismo Gabriel Amorth, hablan de que en los exorcismos se han encontrado casos de personas que parece que no eran demonios, sino almas errantes. También se podría eso objetar, decir que el demonio es muy listo y puede engañar, y en vez de ser un alma errante ser el demonio. Pero, ya le digo, en atención a estos exorcistas que se han encontrado con casos de estos, pues vamos a decir que caben algunas excepciones. Lugar en que se produce el juicio particular, probablemente el mismo lugar de la muerte. Ejecutores, probablemente los ángeles, cuando se trate de llevar a las almas al cielo. ¿De dónde lo sacamos? Bueno, pues piadosamente, interpretando la Sagrada Escritura de una manera con sentido común y algo literal, acudimos a San Lucas capítulo 16, versículo 22, donde dice que los ángeles se llevaron a Lázaro al seno de Abraham, que aunque ya sabemos que es una parábola, pero de todas maneras puede ser así, ¿no? Puede ser así. La sentencia es irrevocable. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Caben excepciones de que Dios haya dicho, bueno, en el caso del cielo sí, segurísimo, es irrevocable, no va a ser decir, bueno, tú salvada, y después dice, no, mejor no, no, eso no, ahí no, pero caben algunas excepciones de que primero había dicho condenada y después se le dé una oportunidad otra vez. ¿Caben excepciones? O sea, diríamos, la fe nos dice que no, que es, o sea, la fe nos dice que es así, que es irrevocable, pero a esa fe, a esa economía de la salvación, caben excepciones que no irían en contra del dogma porque son rarísimas las excepciones, ¿no? Entonces, bueno, yo les voy a decir algunos casos en los que, bueno, eso se podría interpretar de una manera o de otra, ¿no? Pero no sería herético decir que hay algunas excepciones. Por ejemplo, el caso conocidísimo de Gloria Polo, que cuenta que se encontró ante Dios prácticamente en pecado mortal y que Dios le dio una nueva oportunidad. Bueno, hay tal vez es que suspendió el juicio, pero hay otro caso en que ya se ve que fue juzgado y se le dio después otra oportunidad, que es un sacerdote que tuvo un accidente, me parece que fue de coche, y lo declararon muerto. Él dice que murió y él dice que Jesucristo le dijo condenación eterna y que la Virgen le dijo a su hijo, le podemos dar otra oportunidad, y entonces volvió al mundo. Esto es un caso muy famoso porque salió en una entrevista en el canal EWTN de la Madre Angélica, y yo vi la entrevista. O sea, yo vi la entrevista de la Madre Angélica hablando con este sacerdote que llevaba un hábito, o sea, sería de una orden religiosa, no sé, pero la cosa es que vi la entrevista yo y ahí estaba la Madre Angélica y ella está en proceso de
de beatificación, o sea, una cosa es muy seria, ¿no? Eso es una cosa muy seria. Entonces, bueno, cabe alguna excepción, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto no se puede predicar mucho porque hay gente floja que va a pensar, bueno, pues conmigo también hará una excepción, así que viva la Pepa y después nos la jugamos, ¿no? Pero No. eso contaría, porque si volvió a la vida, le dieron, bueno, otra oportunidad de merecer, de arrepentirse, pero Por eso. no un alma que ya está muerta en el infierno, que de repente... No, tiene usted razón, o sea, muy bien, no es que cayó en el infierno y la sacaron, no, 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 sino que tuvo la sentencia de condenación y antes de ejecutarse volvió a la vida, volvió a la vida. Y como anécdota, alguno se preguntará, ¿y qué hizo ese sacerdote para que le condenara a Dios? Y claro, la Madre Angélica, que era muy curiosa, yo vi en la entrevista que ella le pinchaba y decía, bueno, pero ¿qué hiciste? ¿Qué fue? Cuenta. Y él un poquito como que se resistía, ¿no? Y al final dijo una cosa, no creo que sea lo único, pero dijo una cosa y dice, no rezaba siempre el breviario. Eso puede ser pecado grave, ¿no? El llegar a una cantidad suficiente, no quiero meterme ahora en casuística, pero si dejo una buena parte del breviario puede ser pecado grave. Y una de las cosas era esa. No le sacó más. No le sacó más. Estaba ella ahí, venga, cuenta. Muy bien, pues vamos a ver ahora sobre el lugar donde están las almas después de la muerte. A partir de aquí la conferencia va a ser especialmente difícil, ¿no? Porque vamos a entrar en un tema que no hemos visto con nuestros ojos, ni la experiencia de los sentidos tenemos, entonces no lo podemos imaginar y por lo tanto entenderlo es complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo será la vida de un alma separada del cuerpo? Sobre el lugar donde están las almas después de la muerte. Según la sentencia común de los teólogos, las almas no solo se encuentran en un estado determinado, por ejemplo, en el cielo, en el infierno o en el purgatorio, ¿no? Que lo más importante es el estado en que están en relación a Dios, o ven a Dios, o en contra de Dios, o están purgándose. Eso es lo más importante, lo del lugar es lo de menos. Pero sigue, sino que también, muchos teólogos dicen que están en un lugar determinado, como parece deducirse de San Lucas capítulo 16, versículo 22, que es la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro, donde ahí habla continuamente en esquemas del lugar. Tú estás aquí, no puedes pasar donde estamos nosotros, etc. Uno lee la parábola y el lugar sale por todas partes, ¿no? El Concilio de Florencia, Denzinger 693, supone que hay un lugar y los santos padres lo afirman unánimemente. Es difícil creer que los santos padres unánimemente se equivoquen. Lo digo porque en las últimas décadas se está oyendo de que ni el cielo, ni el infierno, ni el purgatorio tienen lugar alguno. Entonces, lo que yo les estoy leyendo ahora es de un manual de los años 60, ¿no? Pero vuelvo a decir, muchos teólogos durante casi 20 siglos y la unanimidad de los santos padres hablan de un lugar, ¿no? Vamos a dejarlo como que es discutible, pero no se puede negar. ¿El espíritu ocupa el lugar? ¿El espíritu? Sí, eso es lo que yo iba a explicar, o sea, el espíritu puede estar en un lugar pero no lo ocupa, es decir, que no hay nada en ese lugar que no pueda estar ocupado por otra cosa material, o sea, no lo ocupa, o sea, si yo tengo esto aquí, esto ocupa lugar porque aquí no puede haber otra cosa, porque ya está esto. En cambio, el espíritu, si está aquí, no impide que esté esto también, o que esté otro espíritu también. O sea, no ocupa lugar en cuanto que no dice aquí estoy yo y nadie más, ¿no? En ese sentido no ocupa un vaso. El vaso sigue vacío, aunque haya 1000 espíritus en el vaso, no lo ocupa.
pero tiene ubi, o ubicación, o sea, está, ¿no? Entonces, claro, entender sin haber visto ni haber experimentado por los sentidos y no poder imaginarlo cómo está un espíritu en un lugar es complicadísimo. Entonces ahí entran las teorías, ¿no? Pero bueno, el caso es que en algún sitio tiene que estar, porque si no, no estaría en ningún sitio. Y bueno, pues si no está en ningún sitio, existe, ya eso ya a mí me choca, ¿no? Entonces, bueno, sigo. Este lugar es ignorado por nosotros y no es meramente material como para el cuerpo. O sea, que puede ser incluso un lugar fuera de esta dimensión, fuera de este universo, en otra dimensión, ¿no? Los padres y teólogos juzgan comúnmente que no pueden salir de allí por ley ordinaria que admite excepciones, y esto lo enseña Santo Tomás de Aquino y San Roberto Belarmino, dos doctores de la Iglesia. Bueno. Entonces, padre, perdón, si no ocupan a ningún sitio, realmente están en el cielo y la tierra, están en todos lados, no como esto. O sea, en todos lados no, porque eso solamente lo tiene Dios. Sí. O sea, Dios tiene una presencia, y lo que se llama el atributo de inmensidad, está en todos los sitios. ¿Y los ángeles no? No, los ángeles no están en todos los sitios, sino que tienen que tener una localización concreta. Entonces, el problema es dónde están y cómo están, ¿no? No nos lo podemos imaginar, ¿no? Pero de alguna manera que no entendemos del todo con detalle, tienen que tener un ubi, una localización, pero no... Claro. Entonces... De la Guarda, por ejemplo, está... Pues yo me lo imagino cerca, ¿no? No será un control remoto de no sé cuántos kilómetros o años luz, ¿no? No me lo imagino así. Yo un poquito con sentido común, ¿no? ¿Para qué va a estar lejos? ¿No? Entonces, a ver, es que como tengo varios apuntes, ¿por dónde voy? Aquí. Seguimos. Vamos a profundizar en esto del alma separada. A ver, sí, queda todavía un poquito. Basándonos sobre todo en Santo Tomás de Aquino. Primero, el alma separada, como ya está sin el cuerpo, entonces ya el alma separada no puede conocer con los sentidos, ni externos ni internos. Y uno enseguida va a pensar en el sentido de la vista. Entonces el alma separada no ve los colores, ya no puede, porque lo que le hacía ver los colores era el ojo y el cerebro, pero como ya no tiene el ojo y el cerebro, ya no puede ver con los colores. Igual no tiene ya imaginación, o sea, no puede imaginar imágenes dentro de su alma, porque es simple, es espiritual, no tiene partes. Entonces, claro, el peligro que tiene es decir, wow, pues yo prefiero estar con el cuerpo, porque es que el alma separada, todo ahí, qué miedo, ¿no? No, pero es que el alma separada tendrá otro medio de conocimiento que ahora no conocemos, que es por intuición, que es muchísimo mejor que ver con los ojos. Dios no ve los colores. A ver quién se atreve a decir que Dios conoce menos que nosotros o que es menos que nosotros. No ve los colores, porque para él ver colores sería imperfección. Claro, Dios, con una visión intuitiva de su entendimiento, ve muchísimo más de otra manera que no entendemos que lo que vemos nosotros con los colores. Entonces el alma, sin llegar a eso, a lo que ve Dios, pero sí que su acto intelectivo es mucho más perfecto en cuanto a conocimiento que la visión de los ojos. Y yo me había preparado aquí un ejemplo. Imagínense un niño que está dentro del vientre de su madre, ahí todo calentito, chupando del cordón umbilical, ahí, qué bien, y le dicen, oye, que tienes que salir afuera, porque hay cosas en la realidad afuera que son maravillosas. Y el feto, imagínense que no tiene, bueno, imagínense que le dieran uso de razón, ¿no? Dice, ¿qué cosas habrá ahí fuera? Sí, que están los colores, están los sonidos.
¿qué es eso? No, yo aquí estoy muy bien, yo nada de salir. No, muchos a lo mejor no querrían salir, se agarrarían ahí a la placenta o al útero, ahí, no, sin saber que lo que está fuera es mucho mejor. Pues lo mismo nos pasa a nosotros. No, que ya no voy a ver las realidades así de este mundo, no voy a respirar, pero entonces, ¿qué va a ser eso? Lo mismo, la muerte es un parto a una vida mucho mejor. Y estamos hablando del alma separada desde el punto de vista natural, que será lo sobrenatural. Entonces muchas veces el miedo a la muerte es un miedo a lo desconocido, a perder lo que sí que conocemos y que nos gusta. Y en el fondo es un poquito de falta de confianza en Dios que me dice, venga, fíjate de mí, que fuera vas a ver más, cuando venga el parto de la muerte te lo vas a pasar mejor, va a ser más divertido. No, es una falta de confianza en Dios, ¿no? Probablemente si nosotros tuviéramos la luz de lo que es un alma separada después de la muerte, incluso hasta desearíamos morir, por la maravilla que eso puede ser en comparación con este mundo. Bueno, sigamos. Entonces, es un conocimiento superior intelectual instantáneo. Estamos hablando desde el punto de vista natural. Luego viene lo sobrenatural, que todavía es mucho más. El alma, cuando se separa del cuerpo, se lleva la persona, el yo, porque nosotros tenemos tres cosas. Tenemos cuerpo, tenemos alma, pero además tenemos persona, que filosóficamente hay mucha discusión de en qué consistirá esa persona, ¿no? Entonces, bueno, quitamos la discusión psicológica entre escotistas, tomistas, suarecianos, etc. Quitamos todo eso a un lado, pero todos aceptan, los católicos, que hay una persona, un yo, un ser consciente de que soy yo el que estoy viviendo en mí y distinto de los demás y que soy irrepetible. Y eso lo tenemos todos, ¿no? Entonces ese yo se va con el alma, porque cuando el alma se separa del cuerpo, el cuerpo ya automáticamente, al perder la forma que es el alma, se queda en otra cosa sustancialmente distinta, que se llama cadáver. Entonces ya ahí no está el yo. El yo se lo lleva el alma, por eso podemos rezar a Santa Teresa de Jesús, a Santo Domingo de Guzmán, porque el yo de Domingo está ahí con el alma. El alma separada del cuerpo tiene conocimiento perfecto de sí misma, o sea, mucho más de lo que podemos tener nosotros en este mundo. Yo puedo hacer un curso de psicología y estudiarme y mirarme al espejo intelectualmente, y yo soy así, tengo estos defectos, estas virtudes, pero cuando yo me separe de mi cuerpo, en un instante conoceré mucho más de mí mismo. Y también tendré conocimiento directo de otros espíritus y de Dios mismo desde el punto de vista natural. O sea, yo conoceré la presencia de otros espíritus, tanto ángeles como demonios, como otras almas separadas. Tendré conocimiento directo. El alma separada del cuerpo ya no tendrá apetito sensitivo, ni tampoco tendrá concupiscencia. O sea, ya, aunque haya sido un alcohólico durante su vida, el alma no sentirá ninguna atracción por eso ya, ¿no? Ni por nada de este mundo. La comunicación entre las almas separadas y los ángeles será por infusión de ideas. ¿Cómo será esto? O sea, ¿cómo se comunican si no tienen boca, si no pueden mover el aire para hacer ondas y todo eso? ¿Cómo se comunican? Entonces, lo que ahora prácticamente no existe, a no ser, yo qué sé, no existe, ¿no? Que es lo que llaman telepatía, pues las almas tienen telepatía. Los espíritus, los ángeles tienen telepatía y es su modo normal de comunicarse. ¿Y qué es esa telepatía? Que el alma, cuando tiene la intención de comunicar algo a tal espíritu concreto, el espíritu ese oye su pensamiento. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te lo digo a ti.
y el espíritu se da cuenta que le está hablando. Si yo no le hablo a él, sino que le hablo a otro espíritu, entonces ese espíritu no se entera, el otro sí. O sea, solamente se entera aquel a quien yo dirijo mi pensamiento. Y si yo dirijo mi pensamiento a varios espíritus, pues les estoy dando permiso a esos varios espíritus para que oigan mi pensamiento y oigan mi voz, ¿no? Oigan lo que yo les quiero comunicar, ¿eh? Así va a ser la manera de comunicación entre los espíritus, por infusión de ideas. Luego, otra cosa que tendrá el alma separada es que se siente incómoda sin el cuerpo, porque naturalmente el alma tiene que estar unida al cuerpo, y por lo tanto ella está esperando la reunión con su cuerpo, la reunión, o sea, volverse a unir, desea su cuerpo, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, cuando tenga su cuerpo, en el orden sobrenatural de esta economía, pues va a ser un cuerpo glorioso, mucho mejor, ¿eh? No pueden naturalmente comunicarse con la tierra. O sea, las almas separadas, que son solo espíritus, se pueden comunicar con otros espíritus, con otras almas separadas, pero no con personas que haya en la tierra todavía, ¿eh? Entonces, en ese sentido, aquí se le pega un bofetón al intento del espiritismo, de intentar nosotros comunicarnos con las almas y las almas con nosotros, ¿no? Eso solamente ocurre, el que se comuniquen las almas separadas con nosotros, según el orden sobrenatural. Es decir, cuando ya Dios interviene sobrenaturalmente, entonces sí, como por ejemplo todos los santos que están en el cielo, pueden, cuando sea voluntad de Dios, comunicarnos cosas. Y pueden escuchar todo lo que nosotros le decimos, ¿eh? Pero si no es por el orden sobrenatural, ni nosotros podríamos decirle algo a esas almas para que nos escuchen, ni esas almas podrían decirnos algo a nosotros para que los escuchemos a ellas, ¿eh? O sea, la comunicación no sería posible, solamente en el orden sobrenatural. Tampoco las almas separadas pueden interaccionar con lo material, con la mesa, con el borrador. O sea, un alma separada no puede hacer telequinesis, es decir, mover cuerpos, no puede, ¿eh? No puede. Entonces, solamente lo puede hacer por milagro, porque Dios sobrenaturalmente se lo conceda, como es el caso de algunas almas del purgatorio, que de repente dan golpes y cosas para llamar la atención. Oye, manda a celebrar una misa que queda poco, ¿no? Entonces, ahí sí, pero eso es porque Dios le da ese poder sobrenaturalmente, si no, no pueden. Yo les pregunto, ¿y los ángeles? ¿Los ángeles naturalmente pueden interaccionar con la materia? Tengan en cuenta que los ángeles ya no son almas separadas, es algo superior. Si Dios se lo permite, ¿no? Ahí está, o sea, claro, naturalmente pueden, pero lo van a hacer solo si Dios se lo permite, porque si no, apaga y vámonos, porque los demonios aquí nos pegarían cada paliza, ¿eh? Pero naturalmente hablando, el demonio puede mover objetos, puede provocar enfermedades y puede hacer muchísimas cosas más. Tiene un poder enorme. Los ángeles también, de suyo, en la Sagrada Escritura, Dios deja a los ángeles el ejecutar castigos terribles, como por ejemplo cuando David mandó hacer un censo, que estaba prohibido. ¿Quién fue el que ejecutó la peste? Era un ángel, que estaba ahí, 70.000 personas, un ángel. Entonces, sí que pueden los ángeles interactuar en el mundo material, ¿eh? Lo que pasa es que, como bien decía la madre, cuando Dios se lo permite, porque imagínese, si Dios dice, vamos, yo me cruzo de brazos y les doy un día para que hagan lo que quieran, aquí no quedan ni las cenizas. Vamos, Sí, sí.
El ángel de la... el Padre Pío y el ángel de la guarda eran vamos, casi una sola cosa. Así es, el Padre Pío tenía mucha interactuación con los ángeles, tanto caídos como santos. Hay muchos casos del Padre Pío donde él manda recados a su ángel de la guarda, o uno le manda con su ángel de la guarda recado al Padre Pío a través de su ángel de la guarda, y el Padre Pío se da cuenta de eso. Hay muchos casos. El Padre Pío es, vamos, bueno, sin llegar a tanto, pero aquello que dijo Juan Evangelista, de que si todas las cosas que hizo Jesucristo no habría libros en toda la tierra, que no cabría toda la tierra de libros, el Padre Pío no tanto, pero lo que se podría escribir de todo lo que pasó con el Padre Pío es increíble, impresionante, ¿eh? Yo estoy leyendo ahora un libro del padre, perdón, el autor, nunca me acuerdo, pero bueno, del Padre Pío. Ay, qué memoria tengo. Yo creo que... No, es otro que escribió sobre el cuarto secreto de Fátima. Bueno, la cosa es que pone cada caso que uno se queda con la boca abierta. Pero casos que incluso están en la positio de cuando se presentó la beatificación, el proceso, todo eso, ¿no? Casos de testimonios. Bueno, pues seguimos, vamos a ver, vamos a ver, va a dejar para el final lo más difícil, que es el caso de la diferencia entre el tiempo, el Evo y la eternidad, que es lo más complicado, ¿no? Y me voy a saltar el tema del lugar de los espíritus, ¿no? Entonces lo tengo por aquí. Las almas separadas y los ángeles están en un lugar activamente o pasivamente. Activamente quiere decir que allí donde actúan están, ¿no? Si, por ejemplo, un ángel mueve algo aquí, es porque está aquí. Y en ese sentido, en el cielo están los ángeles buenos y las almas separadas porque están actuando, adorando a Dios, ¿no? Bien, pasivamente las almas o los ángeles, pero estamos hablando más bien, sí, pero de los dos se puede decir, pasivamente están en cuanto que a la fuerza, por una fuerza extrínseca, se les retiene en un lugar determinado, como es el caso del infierno y del purgatorio. Y este lugar, pues nadie lo sabe, ¿eh? El espíritu, y incluyo aquí el alma separada del cuerpo, está liberado del espacio y del tiempo. Por eso yo decía esta mañana que la muerte es una liberación, ¿eh? En el caso de los que se salvan, claro. ¿En qué sentido el espíritu está liberado del espacio? Porque no ocupa lugar, es decir, puede atravesar todos los lugares que quiera, ¿eh? Tengan en cuenta que cuando tengamos cuerpos resucitados con nuestro espíritu, el cuerpo va a hacer exactamente lo mismo. El cuerpo glorioso va a ser regido por las leyes del espíritu, y por eso nuestro Señor Jesucristo atravesaba las puertas. No le hacía falta abrir la puerta, entraba con la puerta cerrada, ¿no? Y otra liberación del espacio que tiene es que salva las distancias instantáneamente, con el pensamiento. O sea, no tiene la dificultad de tener que esforzarse o tardar tiempo, que para las almas separadas no hay tiempo, no tiene que esperar a que pase un tiempo determinado para trasladarse de un sitio a otro. O sea, porque él no tiene tiempo. Eso primero. Y segundo, porque él solamente vive por instantes. Eso es el Evo. A ver si después me da tiempo para meterme en eso, ¿no? Pero el Evo es instantes de su actividad interna, que no están medidas por el tiempo. Entonces, si yo soy un alma separada, digo, ahora quiero estar en Barcelona, con el pensamiento.
no me es ninguna dificultad ni esfuerzo cualquier distancia. Y luego, ¿cómo se liberan los espíritus del tiempo? No necesitan esperar para hacer nada, no necesitan esperar para hacer nada, sino que lo hacen en un instante. Su duración es por instantes propios de su voluntad o de su conocimiento. O sea, su duración es por instantes que se van sucediendo uno al otro según su actividad intelectual o volitiva, pero que no implica tiempo. Entonces el tiempo, y con esto lo voy a decir muy resumido, el tiempo se refiere solamente a la sustancia que se deteriora, ¿no? A la sustancia material que se deteriora. Entonces, el tiempo, ¿de dónde sacamos el tiempo? Es el movimiento de los cuerpos materiales que un agente intelectual humano les pone desde aquí, desde la cabeza, una medida. La medida de los segundos, por ejemplo. Entonces, el tiempo en realidad está en nuestra cabeza. Y el fundamento en la realidad está en que realmente los cuerpos se mueven y tardan en moverse, y a eso le ponemos una medida. Entonces, el espíritu o el alma separada del cuerpo ya, diríamos, no está sometida a esas medidas, porque ya es solo por instantes por lo que vive. Y luego el Evo es la sustancia que dura íntegra y solamente cambia accidentalmente. O sea, mi cuerpo, por ejemplo, se va degradando sustancialmente poco a poco, por eso está dentro del tiempo, pero el alma o el espíritu, el ángel, sustancialmente no se degradan nada. Por más que pasen miles de siglos no les salen arrugas, siempre son iguales. En ese sentido tienen el Evo, y solamente cambian accidentalmente por la sucesión de conocimientos o de actos de voluntad. Eso, que el alma separada del cuerpo y el ángel solamente cambian porque primero piensan una cosa, después quieren otra, después reciben otro conocimiento, después quieren otra cosa, por sucesión de actividad racional. Pero fíjese que esa sucesión no es que tarden algo en pensar, como nosotros a lo mejor tardamos en pensar algo, sino que es una sucesión de instantes sin tiempo. Entonces eso es el Evo. Lo que pasa es que como eso no lo hemos visto ni experimentado, ni podemos imaginarlo, nos quedamos un poquito en babia. Pero por lo menos nos quedamos con la idea de que tienen algo distinto del tiempo. Y no, esto es natural. O sea, el Evo para ellos es natural. Y luego la eternidad en sentido estricto, y con esto termino, solamente la tiene Dios, que es en un solo presente, indivisible, tienen toda la vida completa. Ni siquiera tiene Dios la sucesión de instantes de actos de entendimiento, como tienen los ángeles, sino que Dios tiene un acto de entendimiento y un acto de voluntad eternos que no cambian, son inmutables. Y eso es la eternidad. O sea, Dios no cambia ni sustancialmente como nosotros, que tenemos cuerpo, ni accidentalmente como los ángeles, que tienen actos distintos uno detrás de otro, sino que Dios es un acto eterno, que ni siquiera es un acto de entendimiento y otro de voluntad, sino que es lo mismo. Y eso es la eternidad en Dios. Muy bien. ¿Alguna preguntita? Muy denso, ya sabía yo, esta segunda clase era fuerte. Bueno, ya... Esto era lo más difícil de entender, Luego ya lo que queda es más fácil, más fácil. La siguiente clase era de los bienaventurados, del cielo. Después de morir, ver todo el universo. Sí, sí. Sí. Sí, pero eso sobrenaturalmente. O sea, en el cielo, las almas bienaventuradas conocen todo el universo y muchas cosas más. Lo que pasa es que ellos ya tienen un conocimiento no solo natural, sino sobrenatural, que Dios se lo da y es mucho mayor. Por ejemplo, naturalmente las almas separadas de los cuerpos no pueden conocer nuestro pensamiento, no pueden.
En cambio, un bienaventurado, con el poder sobrenatural que le da Dios, sí que puede conocer lo que yo estoy pensando. Pero ya eso es a nivel sobrenatural. Muy bien. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues hasta aquí.